Mi mejor abrazo para todos ustedes, mi cariño, mi gratitud, todo lo mejor, la mejor energía para todos, para todas las personas que hacen parte de esta maravillosa comunidad, que nos reunimos día a día a seguir en este continuo aprendizaje, un aprendizaje que no tiene fin, un aprendizaje que es descubrimiento tras descubrimiento, aprendizaje tras aprendizaje, reflexión tras reflexión, y vamos nosotros de esa manera avanzando poco a poco en ese descubrir y en ese relacionamiento con el mundo espiritual. Hoy nuestro invitado es un hombre maravilloso, un hombre sencillo, carismático, amable, conocedor del mundo espiritual. Una persona que tiene ese don de la transparencia, ese don humano y ese don también de esa conexión con el maravilloso mundo espiritual y nos trae todo ese conocimiento, su experiencia, para que todos los que nos reunamos acá sigamos en ese proceso de despertar. Mi querido amigo Daniel Fermina, es un abrazo, bienvenido, siempre será motivo de alegría tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. No, Daniel, siempre bienvenido. Usted es una persona que está dedicado, ha dedicado su vida desde muy temprana edad a todos estos temas, luego de ese suceso, que todavía lo recuerdo, un suceso que acontece siendo muy joven, pero que indudablemente le cambia el panorama de la vida. Si no hubiese sido por eso, tal vez Daniel hoy en día estaría haciendo otro tipo de actividad, pero en ese tiempo, si mal no recuerdo, 19 años tenía cuando algo sucede en su vida que inmediatamente le da un vuelco hacia el mundo espiritual. Sí, 21 años, 21 21 años. años. Pero sí, hoy lo definiríamos como un llamado. Yo en ese momento lo viví como algo muy personal, íntimo, que no podía compartir con cualquiera porque era algo muy extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, no había prácticamente a quien poder confiarle esto que no llegara a pensar que uno estaba teniendo problemas mentales, ¿no? Entonces como que lo guardé mucho en mi interior y bueno, lo guardé un tiempo hasta que empecé a sentirme mal también por no poder compartir y empecé a buscar con quién compartir y fui encontrando, ¿no? Porque así la vida nos va llevando a encontrarnos con los semejantes, porque está esa atracción, ¿no? Que siempre decimos, los semejantes se atraen. Y bueno, era un mundo que yo no frecuentaba porque no era de mi interés hasta ese momento los temas espirituales, de trascendencia, pero al fin y al cabo, como eso entró en mi vida, porque digo yo, el espíritu me llamó a prestarle atención, es en donde a partir de manejar este tema fui avanzando como con cierta prudencia para ver con quién podía compartir y fui descubriendo un mundo desconocido para mí dentro de lo humano, que es las personas que manejaban estos temas o se manejaban dentro de estos temas, ¿no? Pero bueno, en mi caso choqué bastante con muchas de las cosas que se decían porque no estaban alineadas con lo que yo experimentaba, con lo que yo vivenciaba. Yo pasé a tener memoria de cosas que, bueno, un poco es el tema, parte del día de Pero hoy, ¿no? está muy relacionado De para conocerlo. Exacto, es decir, pasé a tener recuerdo de otras vidas y las cosas que yo viví, las cosas que yo vi, no concordaban con muchas cosas que muchas de estas personas estaban diciendo. Pero claro, después empecé a ver que muchas personas decían o dicen cosas que dicen porque son cosas en las que creen y apuestan muy fuertemente a eso. Y lo defienden de tal manera que a veces hasta se ponen en afirmación. Pero claro, yo decía, ¿estaré yo equivocado? Porque ellos están afirmando que es así y yo lo veo de esta otra manera. Entonces, ¿será que yo soy quien se equivoca? Claro. Pero al fin yo no podía dudar de mi experiencia y sí tenía que someter a duda lo que los demás estaban expresando. Entonces, bueno, ahí buscar ese equilibrio entre el humano que somos, eh, mientras nos movemos en este mundo con los intereses materiales que van surgiendo, y el espíritu y la esencia de donde en realidad
provenimos y en donde habitamos en conciencia, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio para no perder la cordura. Bueno, esto nos trajo aquí, a este lugar. Pues ese ha sido todo un proceso, Daniel. Vamos a hablar del tema, de un tema que es de muchísimo interés de todos nosotros. Eh, Viene la trascendencia, nosotros ya sabemos, en este canal lo compartimos permanentemente, la muerte no existe, pero sí la trascendencia. El cuerpo, Daniel cumple su función hasta un cierto punto y sale esa mariposa, ¿no? A volar luego de ese capullo y empieza a vivir la experiencia más maravillosa. Pero sabemos nosotros también que existe la reencarnación. Lo hemos conversado los dos aquí en el canal. Hay investigaciones, cada vez hay más datos que se van sumando, que se pueden ir verificando, que es una cosa maravillosa, que demuestra que indudablemente nosotros no tenemos una vida, sino que tenemos muchas vidas. Pero mientras que viene la reencarnación, viene el momento de la trascendencia y luego el momento de la reencarnación, ¿qué sucede en todo ese tiempo? ¿Reencarnamos automáticamente? ¿Trascendemos? ¿Qué pasa ahí? Porque hay muchas preguntas que las personas se hacen porque se imaginan y cuando van a trascender, entonces no se van a encontrar con un ser querido porque el ser querido ya trascendió, pero cuando llegan allá ellos, entonces él ya está aquí. O sea, ¿cómo funciona este mundo espiritual, Daniel? Sí, mucho se habla, mucho se dice al respecto a partir de, como hablábamos recién, puede ser a veces especulaciones que hacen algunas personas, creencias que tienen, interpretación que le pueden dar a lo que alguien ha dicho, o a escrituras, o a experiencias personales. Pero a veces entendamos esto, puede que hayamos tenido la experiencia de, tal vez, por ejemplo, como ha pasado casos que están registrados, ¿no? Médicos, en donde un paciente, por algún motivo de algún accidente enfermedad o trauma de algún tipo, pierde la vida físicamente y es registrado por los aparatos como que, bueno, su corazón no está latiendo, pueden reanimarlo, vuelve a la vida, tal vez se demoraron un minuto en que esto se pueda Sí, llegar a dar, pero después esa persona cuenta haber estado en algún lugar que muchas veces, creo que la mayor parte de los casos de lo que se relata son más celestiales esos lugares que oscuros, ¿no? Es decir, hablan de lugares de luz, de lugares en donde se encontraron con familia, donde vieron una sociedad perfecta, una civilización más desarrollada, en armonía, que muchos relatan no querer volver porque es tan agradable aquello y bueno, de la experiencia de vivir en este mundo siempre conflictivo, preferirían elegir aquel sitio, ¿no? Pero bueno, por ahí alguna voz a veces le dice, no, tienes que volver, todavía no es tu tiempo. Bueno, muchas de estas cosas se hablan, pero yo quería decirles algo en medio de esto, que por ahí, viviendo esa experiencia como algo que uno vive por primera vez, de, por el motivo que fuere, haber hecho contacto con ese otro mundo que se lo vive tan real, puede que hagamos aún una mala interpretación, pese a que estamos viviendo la experiencia. Porque yo puedo vivir la experiencia de encontrarme en la selva frente a un árbol, pero puede que no interprete o no sepa leer o identificar bien el origen de ese árbol, el por qué está ahí, por qué esa especie, los frutos que da, si los da, si son sirven para alimentarse o son tóxicos. Es decir, a veces estamos viendo las cosas, pero puede que no sepamos interpretar. Y para interpretar inteligentemente, tenemos que acudir a nuestros conocimientos, así fueran limitados, pero cuanto más limitados los conocimientos y cuanto esos conocimientos más provengan de libros que de experiencias personales, eso en donde probablemente sea más confusa la conclusión. Es decir, o más alejada tal vez de la realidad, porque no sabemos interpretar, porque nos estamos basando en lo que alguien nos dijo, en lo que quisimos creer, en la interpretación que le queremos dar, en las emociones que sentimos, ¿no? Nos sentimos tan bien
que pensamos que ese lugar es perfecto, a comparación de cómo nos sentíamos en la tierra, con todas las cosas que nos aquejan. Entonces, a veces lo que vemos, digo esto porque hay que tomar en cuenta que mucho se dice, y yo ahora estoy por hablar como alguien más que agrega algo a todo lo que se dice, y hay que tomar todo con precaución, ¿no? No es identificarse ciegamente con algo que a uno le cierra y no hacer uno su propio análisis. Cierto. Siempre cada uno tiene que sacar sus conclusiones y seguir su entendimiento, ¿no? No quedarse en la ceguera de aceptar lo que alguien propone porque nos cierra de alguna manera. Entonces nunca se priven de hacer sus experiencias. Bueno, paso a lo que puedo yo relatar de este acontecimiento, del el fin de una vida terrena, que acá llamaríamos muerte, a ese paso al más allá, como también definimos nosotros. ¿Qué sucede en ese más allá? Claro. Resulta que el que parte es el espíritu. Al partir el espíritu, porque terminó su ciclo aquí en la tierra, se corta la conexión que hay entre el espíritu que somos y el cuerpo que tenemos. Entonces, como se corta esa conexión, el cuerpo deja de tener el sostén de vida que es el que le provee el espíritu. Entonces, el cuerpo física y clínicamente está muerto. Entonces, esa persona falleció. Ese espíritu dependerá de su evolución espiritual, de su conciencia, de su apertura, de creencias, es decir, de la formación que tenga ese espíritu en no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel práctico, concreto, ¿no? Es decir, de cuál es su obra. Y hay una diferencia entre la obra que hemos concretado y los sueños que tenemos por alcanzar, ¿no? Un futuro mejor. Entonces, muchas cosas en nuestra vida están en ese mundo de sueños. Los estamos persiguiendo, ya estamos cerca, nos cuesta alcanzarlo, se frustran, pero en realidad lo concreto, lo hecho, llevado a la práctica, los hechos, es lo que vale y lo que pesa, esa es la experiencia, ¿no? La experiencia bien material. Entonces, depende de todas estas variables, de todas estas circunstancias que se va formando la conciencia. Dependiendo de la conciencia, también es el tamaño de la luz, es la fortaleza que va cobrando el alma. Porque una cosa es desentenderse de la cruz que tenemos que cargar y no asumir nuestros errores, siempre culpando a otros por lo que pasa, y Cierto. otra cosa es asumir los errores, que sería cargar la cruz, la cruz son los errores que hemos cometido, asumir esto y cargarlo y envolverlo con amor, es decir, mirar con amor esas acciones de error y de equivocación con el fin de corregir nuestra conducta, con el fin de iluminar nuestra conciencia, es decir, entendiendo por qué hicimos lo que hicimos, por qué hicimos lo indebido y qué sería lo debido en ese lugar. Entonces, entendiendo, vamos creciendo en luz. Depende de toda esa luz que podamos tener o penumbras en las que estemos o oscuridad que a veces nos gobierna, será ese paso al más allá. Quiero decir que puede haber cierto trauma a la hora de pasar para el espíritu, como puede haber un paso de alguna manera muy, muy fluido, ¿no? Muy luminoso, muy grato para el espíritu de volver a la casa del Padre, al lugar al que pertenecemos todos, ¿no? El mundo Sí. del espíritu. Entonces, ¿por qué digo que puede ser a lo mejor no grato ese paso? Porque muchas personas se aferran a cosas materiales. Sí. Entonces, hay personas que están a lo mejor sabiendo de alguna enfermedad que puede llegar a terminar con su vida y están preocupados por las cosas materiales que poseen, que quién las va a tomar, quién las va a heredar, si las van a llevar adelante, me la dieron y me la confiaron, ¿no?
mi abuela me dejó la taza de té que trajo de Europa, y quién me va a cuidar esto, que es un tesoro. Esas cosas, aunque parezcan irrelevantes y superficiales, muchas veces atan al espíritu. Entonces, bueno, nada puede evitar que partamos de este mundo de la manera que todos debemos de partir de este mundo, ¿no? A la hora de que llega el fin de nuestros días. Eso no se puede evitar. Todos partimos así. Pero ¿qué pasa? Ese paso muchas veces es, como digo, más traumático por tantas cosas a las que nos apegamos emocionalmente, ¿no? A las personas que amo, A las las que quiero. personas, sí. Claro, son a las personas en las que me apoyo mucho cuando tengo a lo mejor necesidad de acudir a ellos porque veo que solo no puedo, cuando quiero obtener aquello que me hace bien y llena mi alma, me apoyo en aquellas personas. Entonces, no tener a veces ese apoyo porque se cortó lazos de vínculo con el mundo material es como un motivo de preocupación para el espíritu porque ahora no están unos cerca de esas personas a las que ama, en las que se apoya, en las que confía, en las que le dan fuerza, y entonces entra como una preocupación. Esto que le da origen muchas veces a lo que algunas personas llaman fantasmas, es decir, espíritus que ya no tienen una forma física, pero Sí. desde ese mundo espiritual quedan rondando cercano a la forma física. Están en transición, ¿no? De eso estamos hablando y es el tema de hoy, ese momento. Ellos ya están en esa Ya transición. desencarnaron, están en condición espiritual, en etapa espiritual, pero están ahí. Exacto, exacto. Porque también a veces son muchas las variables, pero depende a veces del evento que pudo haber sido muy traumático para pasar a ese otro plano del más allá. Que un asesinato, un accidente. Un accidente, exactamente. Entonces, cuento una experiencia personal, la primera que tuve así registro, ¿no? Íbamos de madrugada, así muy, muy avanzada la noche, por las rutas, no había nadie conduciendo con un vehículo y de repente se cruza una persona a caballo en la ruta, en estas zonas de campo, eh, y yo me asusté porque fue así, que se apareció como de Claro, la nada, en plena oscuridad, y pasamos a través de ella, porque en realidad era una persona que había fallecido en ese lugar con su caballo cruzando la ruta, atropellada con un vehículo. Y nosotros revivimos esa situación, en donde éramos ese vehículo que lo estaba atropellando. Y pasó, lógico, era un fantasma, como lo definiríamos, ¿no? Era un espíritu que seguía ahí todavía envuelto sin tener en claro cómo seguir el camino que debe de seguir. claro. Pero, ¿por qué no lo tienen claro? Porque nosotros, fíjense, esto creo que todos lo entendemos y lo podemos ver, apenas si nos preocupamos un poco por entender lo que pasa en esta vida y nuestros sentidos nos permiten poder conectarnos con todo esto y nuestra inteligencia está desarrollada para poder enriquecernos de las experiencias materiales, si apenas nos interesamos por lo que sucede alrededor nuestro, por lo que sucede dentro nuestro, por corregir y cambiar nuestra vida para bien, si apenas nos preocupamos por esto, es muy poco lo que conoceremos de lo que hay más allá. Entonces, cuando el espíritu pasa a aquel más allá, ya dar ese paso hacia el cielo del lugar de descanso no depende de él en sí, porque no conoce ese más allá. Es como entrar a un Claro. ambiente o a un espacio desconocido que tengo que atravesar para llegar al lugar de descanso o al lugar de destino en aquella otra forma de vida, ¿no es cierto? En la espiritual. Entonces hay mucha ignorancia por parte de las personas y por eso quedan ahí como en una especie de limbo por un tiempo. El tiempo que quede será el tiempo que dependerá de cuánto están aferrados a las cosas materiales. Entonces, ¿por qué? Porque desde ese lugar en el que están viendo las cosas que aprecian, que valoran, a las que están aferrados, sus afectos, ¿no es cierto? En lo emocional, amoroso, pero no lo pueden alcanzar y no lo quieren dejar.
y están pensando que si parten al lugar a donde deben ir, piensan que puede que nunca más vuelvan a ver a sus seres queridos o a lo que consideran todavía su posesión. Entonces, les cuesta dar ese paso. Ahora, en aquel lugar, como todo esto es natural que suceda porque se ignora lo que pasa más allá, en aquel lugar hay ángeles que están esperando siempre a los espíritus que parten. A ver, no es que se sabe quién va a morir, cuándo va a morir, no es que precisamente dependa de eso. Los ángeles están siempre a la espera y están ahí en la luz. Es decir, en realidad a esta casta de ángeles, aunque parezca una expresión como redundante, se les llama ángeles de la luz. ¿Por qué? Porque tienen en la labor de guiar a los espíritus hacia la luz. Vieron que Ok. se dice, muchas personas relatan como un túnel, que al Sí. final hay una luz que tienen que transitar. Bueno, ese túnel nos habla de la ignorancia, de lo limitado de la expansión de nuestra conciencia, ¿no? Es reducido. Y ese túnel es oscuro, dicen, claro, porque es desconocido el camino que hay que transitar, pero al final se ve una luz. Y lo que nos lleva o nos impulsa o nos da la fuerza para transitar ese túnel es la luz que vemos al final. Pero el tránsito de ese túnel es tal vez algo que no le resulte grato al espíritu que estuvo muy aferrado a las cosas materiales, porque sabe que si se vincula con la luz va a dejar atrás todo esto. Entonces no todos quieren dejarlo atrás. Y entonces ahí quedan dando vuelta y los ángeles tratando de guiarlos, pero los ángeles tienen que respetar el libre albedrío y no debe ser una actitud violenta en donde se lo lleva como secuestrado al espíritu, ¿no? Sino que se le está tratando de inducir a que entienda, a que vea, a que deje. Pero al fin y al cabo, esto, para hacer una analogía, sería como un alumno que no fue muy aplicado en sus estudios y los ángeles como maestros llegan a su vida a hablarle de las bondades que les espera en aquel lugar al que van a ir, que tienen como destino alcanzar, pero lo que le quieren transmitir, las enseñanzas que quieren darle y en lo que ellos se basan es una realidad para los ángeles, pero en el alumno que fue poco aplicado en sus estudios, que no se Sí, preocupó demasiado, no se ocupó de interesarse por esa parte tan claro. importante que es la vida nuestra espiritual, es quien de alguna forma ni los ángeles lo pueden convencer, por decirlo así, porque le hablan de lo que le espera, le muestran lo que es el lugar a donde va a ir y le sugieren y le hablan de dejar y de desapegarse. Pero si no pudieron en vida, no es que les resulte fácil también en aquel lugar. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo mientras esto está pasando, no? Estamos hablando ya de un espíritu que partió, dejó este plano material. Cuando uno deja el plano material, el cuerpo, por supuesto, ya no está nutrido, alimentado y sostenido por la vida del espíritu. Entonces él comienza sus procesos de descomposición. La personalidad, que es la que nos define de alguna manera como individuos, cada uno tiene su personalidad, es la que estando en vida tiene agregado a ella el ego. Ujú. Entonces, el ego que se va ramificando a través del tiempo, ¿no? Y tiene muchas formas de expresión y muchas formas que asume concretas para poder llegar, que parece a veces que no lo vinculamos a uno con otro, pero todo tiene la misma raíz egoica. Ahora, está enraizado en la personalidad. Cuando el espíritu partió de este mundo, sigue teniendo su personalidad, porque eso es como un atributo del espíritu, es lo que lo hace el individuo que es. Pero cuando partió de este mundo, se cortan también los lazos de la personalidad con el ego que le revestía o lo nutría o lo guiaba, lo asesoraba aquí en la tierra. Entonces se va cortando, en la medida que se corta, se va el espíritu alejando de esa raíz egoica
cada vez queda más alejado, más como un recuerdo lejano que como una realidad que estaba viviendo hasta hace poco tiempo. Entonces se va alejando de a poco del ego, ese espíritu. El alejarse del ego es de alguna manera también comenzar a transitar Claro, ese túnel. ¿Por qué se tiene que alejar del ego? Porque el ego a uno le asesora en este mundo material, en donde estamos aprendiendo a ser individuos, que vamos entendiendo lo que es un libre albedrío, desde el que tenemos que tomar decisiones. Entonces, tomar decisiones sin tener experiencias previas nos expone o nos acerca mucho a poder cometer errores. Y si claro. cometemos errores, tenemos que rectificarnos, tenemos que entender en dónde estuvo el error, por qué motivo, ¿no? Sí, Bueno, Daniel, yo le hago un aporte ahí para poder vivir ese momento y que las personas que están conectadas con nosotros puedan comprender ese momento. Salimos nosotros del cuerpo, viene la trascendencia, el cuerpo deja de funcionar y estamos nosotros ahora en seres, nos convertimos, o más bien nos convertimos, no es la palabra correcta, o sea, ya estamos en ese estado espiritual maravilloso que siempre estuvimos cuando estábamos en el plano humano, pero que no reconocíamos. Llegamos a ese plano espiritual, nos damos cuenta que algo está sucediendo, pero aparece el apego, que es esa parte que es tan importante comprenderlo. Entonces el apego, vamos a colocarlo con un ejemplo muy sencillo. Yo tengo mis padres dependen de mí. Resulta que yo cómo me voy si yo sé que ellos me van a necesitar. Yo soy padre, otro caso. Y resulta que mi hija, que de pronto puede ser una hija especial o un hijo especial que necesita cuidado, que necesita más que acompañamiento, que necesita más amor, que solamente se lo puede dar un padre o una madre, y esa persona está en ese proceso, ¿cómo me voy? Entonces, ahí hay un momento supremamente difícil, supremamente fuerte para ese ser espiritual, para esos seres que somos todos nosotros espirituales. ¿Cómo me voy hacia esa luz? ¿Cómo camino hacia esa luz sabiendo que cuando yo cruzo ese túnel, algunos es el túnel, lo otro es un camino, otro es una montaña, cada uno vive su propia experiencia, el túnel es lo que más nosotros conocemos, pero sí todos somos conscientes de que si pasamos, vamos hacia la luz, ya no regresamos. Esos momentos son muy complejos, ¿cómo manejarlos? es que eh, el secreto, que no es secreto, está en aprender a manejarlo en vida. En vida. No, no es esperar a que eso suceda. Es decir, los apegos los tenemos que ir soltando y dejando en vida, porque es aquí en donde estamos apegados. Cuando estamos en el más allá, es el dolor de no haber hecho lo que debíamos cuando podíamos hacerlo. Ahora ya en aquel otro plano no podemos hacer esto. Es decir, lo vamos a tener que ir entendiendo porque no hay otra alternativa, ya no tenemos la forma física y tenemos que trascender, tenemos que ascender o volver al lugar de origen en donde descansaremos hasta el tiempo de tener que volver a la forma física, ¿no? Lo que llamamos la reencarnación. Estamos hablando de este paso entre el abandonar una forma física, la muerte, y la reencarnación que viene a continuación. Este espacio intermedio es al que nos dirigimos hoy para tratar de echar, si es posible, un poco de luz. Esto lo tenemos que entender en vida. Yo En vida. normalmente me centro en hablar de todo aquello que tiene utilidad y sentido en esta vida para poder ayudar, entre otras cosas, no solo a que la vida eh, fluya de mejor manera, de una manera más luminosa, sino que también es para que todo eso prepare al espíritu para cuando tenga que partir. Si fuimos una persona que hemos amando, no hemos querido poseer, ni administrar, ni condicionar, ni estructurar. Hemos sabido amar con libertad y amar con respeto, reconociendo la libertad que el otro tiene y no siendo una posesión mía que yo administro a mi voluntad y placer.
Si hemos aprendido a amar desinteresadamente, de una manera comprometida, no vamos a tener que estar pasando por ese proceso de dolor, de renunciación, de oscuridad, de sufrimiento, de no querer partir o de no aceptar esa partida, ¿no? Pero bueno, esas cosas las tenemos que hacer en vida. Bueno, todo lo que hemos estado hablando en los encuentros anteriores se refiere más a lo que hay que hacer en Sí, vida. Hoy estamos hablando de lo que pasa el espíritu al finalizar lo que acá llamamos vida. Eh, esta realidad con la que se encuentra la va a tener que ir aceptando si es alguien que no quería aceptarla. Los ángeles están justamente llevando luz. ¿Por qué llevan la luz los ángeles? ¿A quién les llevan luz los ángeles? A los que todavía están en penumbra o aún en oscuridad. Porque el que está en la luz o que tiene las cosas claras, como estamos hablando, porque en vida ordenó, ¿no? Su forma, su expresión, su entendimiento. Entendió que estaba en la escuela, pero no solamente que estar en la escuela para aceptarlo como algo que no podemos modificar, sino que se comprometió a estudiar, es decir, a formarse en esta escuela y a aprender del mundo que le rodea y del mundo que le compone, es decir, lo que hay dentro nuestro, ¿no? El ser que somos, conectado con ese entorno. Si estuvo haciendo esto, no necesita prácticamente guía de luz, porque él ha buscado la luz a claro. lo largo de su vida. Entonces, se saben que no será traumático el paso al más allá, porque él ya estaba sabiendo que la Claro, manera de salir de esta vida es a través de la muerte. Pero esa muerte, ¿cuál es la muerte? La muerte del cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico, el vehículo que utilizábamos para trasladarnos en este mundo, ya no es posible de que lo sigamos utilizando, porque se cortó la conexión del espíritu con él. Es decir, el conductor, que es el que lleva el vehículo, ya no está. Entonces quedó el vehículo, que no tiene conductor. Entonces el vehículo que no tiene conductor sería como un vehículo abandonado. Ese vehículo abandonado empieza a venirse abajo, a descomponerse, ¿no? Bueno, en la medida que va pasando esto, los ángeles se les ve facilitado el poder acompañarlo en ese proceso, porque lo tienen que llevar por ese camino hacia el lugar de descanso y de reconexión con lo superior, eh, siendo que él consciente o se entrega o les facilita todo esto porque lo había aceptado y entendido de alguna manera mientras estaba en la forma física. Entonces, eh, va pasando, ya atravesemos esta parte de que algunos espíritus les cuesta y les resulta traumático y hablamos un poco de los motivos por los cuales puede resultarle traumático. El espíritu va trascendiendo y va elevando y transitando ese túnel, ese camino, ese sendero, y se va acercando a ese lugar de luz. Y ese lugar de luz al final de ese camino es en donde muchas personas se encuentran con lo que tal vez aquí llamamos y describimos como paraíso, ¿no? El cielo. Ese es el lugar perfecto. Entonces, primero, es el cielo, entonces es perfecto el lugar. Pero ese lugar a donde va el espíritu, que todavía está en tránsito dentro del mundo material, teniendo que aprender de esta escuela de la vida, es un lugar de descanso hasta que se dé el tiempo de tener que volver a este mundo para continuar con sus estudios. Sus estudios no son solamente, nuestros estudios no son solamente las cosas que tenemos que aprender viendo fuera lo que sucede, sino que una de las cosas que tenemos que aprender y experimentar y estudiar es el dar. Es decir, lo que es de valor para todos, lo que es un bien común, tenemos que aprender a darlo.
Entonces, a eso también venimos, ¿no? A aprender a dar. Y para esto es importante que hablábamos el desapego, es decir, no querer poseer y administrar como si fuera un bien personal lo que en realidad es de todos. Y pasa a ser de todos solamente cuando lo comparto, cuando lo entrego, cuando busco de llevar alivio a la vida de los demás con todo esto. Entonces, si mi vida no fue así, que no fue una vida desprendida, no fue una vida muy amorosa o fue llevada adelante con un amor a veces egoísta o muy limitado, que eso diría es más el común de la humanidad. No estoy hablando de maldad, ¿eh? Estoy hablando de cosas comunes de solo amo a la persona que me ama, es decir, solamente le doy a quien de alguna manera agradece lo que le estoy dando o me retribuye, me da a cambio, si no, no le doy. Entonces, como que hacemos trueque con el amor, que parece que no lo voy a invertir en tal, si ese tal no me va a dar algo a cambio, devolver lo que le di o con creces o al menos lo que le he dado o al menos agradecerlo. Eso es lo que de alguna forma le va dando fuerza al egoísmo y debilita al espíritu. Dependiendo de esa fuerza de egoísmo, debilidad del espíritu, o fuerza de espíritu y debilitado Lema, egoísmo por sí. conciencia del espíritu, es también cómo es esa transición, cuánto tiempo se lleva o qué traumática puede ser. Entrando a aquel lugar de luz, lo que se encuentra es el paraíso, es decir, la perfección. Ese lugar de luz está en alguna región, para que más o menos se hagan una idea de lo que es el plano mental del creador. ¿Por qué está en el plano mental del creador? Porque ese ser se tiene que organizar y ordenar inteligentemente para llevar adelante una próxima vida, pero también ordenar inteligentemente la vida que ha llevado hasta ese momento, en esta vida que acaba de abandonar. Muchas cosas hizo, muchas cosas quedaron pendientes, muchas cosas no supo ver, muchas cosas no las llevó bien adelante. Todo eso tiene que quedar claro. Para que todo eso quede claro, está siendo iluminado por la luz de la mente de Dios en aquel lugar que sería esa luz al final del túnel, como decíamos, ¿no? Es la luz. Ahí en la luz todo se ve claro, pero no todo lo que se ve es agradable, porque se ve todo lo que hay para ver, no solo lo que queremos ver. Entonces, ver la imperfección es parte de lo que se consigue con la luz de Dios. No es que la luz de Dios solo ilumina lo perfecto. La luz de Dios nos ayuda a ver todo. Si vemos solo lo perfecto y no vemos lo imperfecto, vamos a seguir conviviendo con lo imperfecto. Entonces, en aquel lugar la luz nos muestra todo. Y ahí vamos a ver nuestras deudas, nuestras faltas, nuestra necesidad. Ya como les dije antes, no influenciados por el ego, que el ego nos nubla mucho la visión y el ego nos quiere llevar a ver constantemente los intereses de él, no lo que es de bien común. Entonces ahí como el ego ya no está influenciándonos para ver lo limitado, estamos viendo lo que es el bien común. Y por eso lo que se ve es paradisíaco, es decir, una civilización perfecta o una humanidad que está unida por amor, donde no hay conflictos, donde todos son hermanos y viven de esa manera, son respetuosos el uno con el otro, considerados, una sociedad perfecta. Pero esto está siendo, como les estaba diciendo, en alguna región de la mente de Dios, para que esa luz clara de la mente, de la inteligencia de Dios, llegue a sus hijos que todavía tienen cierta confusión. Mucha confusión en el ser humano está por la ignorancia. Sí, Es decir, si yo tengo que llegar a algún destino y no sé el camino, claro, me voy a voy a andar perder, claro, lentamente, me puedo perder o perder tiempo sufro, al menos. o sufro mucho. Daniel, yo le hago esta anotación para que usted le dé el contexto, es mi mirada, y mi mirada es la siguiente. Usted nos acaba de decir que viene esa iluminación
nos hace ver a nosotros todo lo que nosotros en este plano humano vivimos, hicimos, dejamos de hacer, nunca empezamos sabiendo que teníamos que haberlo hecho. Entonces, también nos muestran aquellas cosas que hicimos en contra del otro, aquello que dejamos de hacer por el otro, o sea, nos pasa en toda la película. Uno diría que ese es lo que nosotros llamamos infierno, cuando empezamos nosotros a vernos, porque es que tenemos una particularidad, Daniel, y es que le voy a poner un ejemplo supremamente simple para hacerme entender. Un compañero mío del colegio, estábamos niños, eh, me lo encuentro no hace mucho tiempo atrás, ya nosotros viejos y adultos, y me dice, ¿usted se acuerda el día que el señor rector del colegio hizo tal cosa y en público él me humilló? Le dije, no, yo no me acuerdo. Sí, y empezó a llorar. ¿Qué quiero decirles a ustedes con esta historia? Cuando nosotros ofendemos a alguien, el que ofende lo olvida rápido, pero el ofendido no. El ofendido sí lo recuerda. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en ese plano y nos muestran todo lo que nosotros hicimos y empezamos a experimentar todo lo que el otro experimentó? Tiene que ser un momento de muchísima confrontación para cada uno de nosotros. No es un castigo, no es un juicio, simplemente estoy viendo lo que yo hice y sintiendo lo que el otro sintió. Exacto. Pero claro, lo que hay que entender, que el que aparece como demonio en este Ajá, infierno sería el propio ego, porque claro. el ego en esta vida es el que nos llevó a ver solo lo que queríamos ver e ignorar lo que nos lastimaba, ¿no? Entonces, en aquel lugar ya no está el ego para ocultarnos la verdad y para mostrarnos lo que quiere que veamos. Ahí se ve todo. Entonces, se están viendo las faltas. Si entendemos este mundo como una escuela, la luz nos va a hablar de lo que nos falta aprender. Claro, Y mucho de lo que nos falta aprender es lo que a veces nos negamos a ver, ¿no? Por lo que estabas diciendo recién, por ejemplo, como nos apoyamos y nos basamos. Nos basamos en querer cambiar el mundo cambiando la conducta de otras personas. A esa persona, a ese político lo sacaría de ahí y pondría a este otro que tendría que ser así para que cambie todo. En lugar de ver lo que puedo hacer yo, lo que debo hacer yo, que eso sí está a mi alcance, estoy queriendo cambiar las cosas a partir de modificar la el vida otro. del otro y hacer Sí, con el otro, ¿no? Entonces, claro, me resulta más fácil pensar que el otro haga lo que yo quiero que haga para que a mí me vaya bien, que hacer lo que yo debo de hacer para que las cosas vayan bien. Y no encarar nunca, aunque somos individuos, la vida como algo que es meramente personal y que a nadie más le incumbe. Porque yo no quiero que nadie sepa ni se meta en mis cosas, pero yo me meto en la vida de todos y trato de sí, cambiar y de modificar. Estas cosas nos las da el egoísmo, o nos las da el ego. O sea, el egoísmo se va formando a partir de prestarle tanta atención al ego que al final perdemos de vista al espíritu. Pero cuando estamos allí, ya el ego no nos está afectando o influenciando. Entonces vemos lo que debemos. La cruz que nos negamos a veces a cargar en esta tierra, ahí la vamos a ver. La cruz, se dice, la vamos forjando nosotros. Se dice que es una ajá, forja porque es a partir de cada una de nuestras acciones. Puede claro, ser más o menos pesada dependiendo de nuestra actitud. Nadie dice que debemos de hacer lo justo porque no sabemos qué es lo justo, porque estamos experimentando en la vida distinguir qué está bien y qué está mal. No es lo mismo lo que a mí me conviene y me agrada y me gusta que lo que está bien. No porque a mí me hace bien quiere decir que esto está bien. Porque una cosa es que a mí me haga bien lo que hago y otra cosa es que esté bien algo que cuando lo aplico es de bien para todos sí, y todos salen beneficiados. Entonces ahí podemos hablar de un bien mayor, un bien que alcanza a todos. Pero cuando solo me intereso por lo que me hace bien a mí, aunque a veces termina lastimando a otros y me quedo con que a mí me hizo bien, me quedo en el error. Entonces, muchas de estas cosas serán las que, todas serán vistas ahí en los cielos. Porque, insisto, en la luz todo es claro, no se puede ocultar nada en la nada, luz, sí, nada se puede ocultar en la luz.
Pero sobre todo y lo más importante, nada está oculto para Dios, porque Él es la luz. Pero sí mucho está oculto para nosotros, porque nosotros no queremos salir a la luz de una manera abierta totalmente, ¿no? Nos resulta más fácil hablar de nuestras virtudes que de nuestros errores. Entonces, no nos cuesta asumir nuestros errores, nuestros defectos. Y como no los queremos asumir, entonces los ignoramos o miramos hacia otro lado. Pero al ignorarlos, los encubrimos. Y al encubrirlos, les permitimos que sigan expresándose y manifestándose. Y están ahí estos impulsos que nos conducen a cometer errores. Y el error Sí, es estar atendiendo solo el interés del ego y no atender las necesidades del espíritu, de los espíritus. Entonces, todas esas cosas en los cielos las vamos a ver. Pero, ¿qué pasa? Lo que se va a empezar a dibujar, digo yo, dibujar, a ser parte de la creación del espíritu que entró a ese mundo de luz en los cielos, son lo que se define como los ideales superiores del ser, todo aquello que él anhela en amor y en pureza y de manera justa alcanzar, como el ser que es. claro. Ese espíritu que tiene, el grado de conciencia que tiene, no importa. ¿Qué es lo que aspira uno cuando está parado en la vida donde está parado, cuando uno sabe dónde está parado? Una persona ubicada y centrada no aspira a alcanzar ningún horizonte, aspira a dar un paso, porque es lo que de alguna manera expresa y habla del movimiento. No es a dónde voy a llegar y ponerme a hablar y soñar con eso, sino en dónde estoy parado y hacia dónde debo dar ese paso para acercarme. Porque la experiencia de la vida y de la escuela es el ir aprendiendo paso a paso, aprendiendo a distinguir lo que debo de tomar, qué me alimenta, qué nutre el espíritu y cuándo surge la oportunidad, y son muchas, de dar y de compartir las riquezas que llevo en mi corazón. Entonces, estoy recibiendo y estoy brindando. Ese es el camino. Pero, claro, eso se lo ve con claridad, perdón, en los cielos. Pero aquí en la tierra estamos confundidos por el asesoramiento del ego, ¿no? En donde nos resulta más fácil ponernos en contacto y sumar fuerzas desde lo egoico que desde lo espiritual en el Claro. mundo material. Entonces, si esa es la realidad del espíritu y es la realidad más común, en los cielos verá esas faltas. Y no es que el infierno le esté viendo y le castigue, porque yo no hablé en No, ningún momento de ningún castigo ni de cierto. ningún dolor. Pero sí, cuidado, como decía Jesús, ¿no? Mucho es lo que el alma sufre cuando parte de este mundo al ver lo pequeña que es. Eso sí es un dolor del alma. Cuando partimos de este mundo y entramos en ese mundo de luz y de perfección y vemos nuestra pequeñez, hemos aprendido tan poco en la escuela, nos hemos dedicado tan poco a acrecentar eso que la vida nos dio con amor, a multiplicarlo, llevándolo a los demás, es así que se multiplica. Nos hemos dedicado tan poco a eso que nos sentimos pequeños en los cielos, porque al fin la luz de Dios, esa luz en la que entramos, nos muestra nuestro verdadero tamaño, que no Claro. es el que nos quería hacer creer el ego, El ¿no? ego, claro. Entonces, hay un dolor y hay un sufrimiento al ver la realidad, pero no es un dolor que es infligido por Dios ni por el demonio. Es el dolor de la realidad, que es el dolor que vivimos rechazando acá. No queremos sentir el dolor de asumir lo que somos. Preferimos hablar bien de nosotros y ver Claro. solo lo que queremos ver, disfrazar, maquillar la realidad. En los cielos se recrea todo lo que es el ideal de desarrollo, de crecimiento, de expansión de la conciencia del ser, porque primero tiene que ver su realidad para ver dónde está parado y para ver qué le falta, cuáles son las materias en las que a lo mejor no está muy fuerte, cuáles son aquellas que sí pudo llevar bien adelante, es decir, que Mm, puede rescatar siempre de valor, porque aún ver las faltas es de gran valor porque sabemos en dónde hay debilidades, ¿no? En dónde flaqueamos. claro.
Entonces, es importante ver todo eso. Y de acuerdo a toda esa evaluación previa, de como dicen muchos que a la hora del juicio se pasa toda la vida adelante, sí, hay algo de todo esto, pasa toda la vida adelante para ver y para evaluar. Y en función de lo que me está faltando, en función de lo que tengo, para una forma más justa administrar mis bienes y mis deudas, es que se proyecta y se recrea ese mundo perfecto. El mundo perfecto es el perfecto para el alumno que está en aquel lugar, es decir, para aquella persona que partió. Es perfecto porque todo lo que verá y todo lo que encuentre es lo que es el ideal de su ser. Tal vez si aquí en la tierra no pudo conformar una buena familia, si quiso tener una empresa para poder salir adelante materialmente y no pudo, montones de cosas, no le defines egoísta, sino siempre la parte pura de todo esto, porque no está el ego buscándolo, es lo que a él le está inspirando en aquel lugar de luz. Entonces, lo que es la inspiración es ese mundo paradisíaco, es inspiración para el espíritu. ¿Por qué el espíritu necesita inspirarse en todo esto? Porque estuvo mucho tiempo alejado de esa fuente, porque aquí Claro. en la tierra ignoró ser un espíritu y consideró más ser un ego que tenía que vivir el momento y la vida que tenía. Entonces se reconecta con todo esto. El tiempo que dure de reconexión con todos esos ideales elevados en donde lo que se recreará ahí, no se olviden que estoy hablándoles que es un plano mental. O Claro. sea, ahí funciona a partir del deseo, pero de los deseos elevados, no de los deseos que nos atan, sino de los deseos libres, los deseos que nos llevan a aspirar lo superior y entonces de alguna manera nos muestran a dónde llegar y un camino para transitar. Entonces, Lo que podemos comienza llegar a así, ser, Daniel, lo que podemos llegar a exactamente, ser, lo que podríamos llegar a ser, ahí se entiende como lo que lo que debemos llegar a deberíamos ser, llegar a ser, lo que claro, deberíamos llegar a claro, ser. claro. Entonces, todo eso es lo que se recrea y es ese mundo perfecto y esa sociedad. Generalmente son cosas muy utópicas, muy lejanas a la realidad que vivimos aquí. Por eso parece que contrasta tanto el cielo con la tierra. Pero es en realidad la necesidad de todo ser en esta tierra. Nada más que nos desconectamos un poco con las necesidades del ser. Cuando estamos inspirándonos por todo esto, cada día se asemeja más o se acerca más a algo concreto que se puede llegar a alcanzar. ¿Por qué? Porque se está ensayando ese camino que habrá que transitar cuando venga a la Tierra. Entonces, todo eso está sirviendo como inspiración para cuando tenga que volver a reencarnar, para que cuando vuelva a reencarnar, nacerá como todos nacemos, ¿no? Una criatura que viene a este mundo, es dada a luz en la familia, si es que está conformada, que le toque venir a este mundo, porque hay de todo, ¿no es cierto? Que ahí tendrá él que poner y sacar adelante todo aquello que fue la inspiración en su espíritu para cuando Claro. tomó la forma física. Pero, a ver, ¿qué, ¿cuánto tiempo es el que hay entre que partió de este mundo, que murió, a que pasó a aquel lugar como celestial, el cielo, paraíso, Sí, y vuelve a reencarnar? El tiempo que trasciende entre el fin de una encarnación y de volver a reencarnar depende de la evolución del espíritu, la evolución de su conciencia. Cuanto más evolucionado es indicativo de una mayor fortaleza álmica. Es decir, tiene más experiencias concretas en la vida, tiene más obrar que planificación no concretada o sueños, tiene obras y ese cargar la cruz a uno lo fortalece. Porque cuando uno carga la cruz, se fortalece a la hora de que reconoce los errores y entonces puede llegar a cambiarlos. Todo esto fortalece el alma. Si el alma se fortalece, es como que se compromete más con la vida. Cuanto más comprometida y más fortalecida, menos tiempo necesitará estar en descanso y en claro. reconexión con los ideales, porque ya de alguna manera los iba teniendo claros en este propio mundo. Y cuando viene al mundo, sin mucha pérdida de tiempo,
comienza a retomar el compromiso espiritual de llevar adelante su evolución, ¿no? Y participar de esta sociedad haciendo sus aportes. Entonces, el tiempo de estadía es variable, depende de la persona más evolucionada, la menos evolucionada, puede pasar un siglo, pueden pasar 10 años. Claro, claro. Dependerá, si el alma no es fuerte, volver a este mundo es un gran peso para ella y necesita recargarse como si fuésemos una batería con esas energías celestiales que ahí se tienen del espíritu. No se olviden, no solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que brotan de la boca de Dios. Entonces, ahí es el alimento, esas palabras de Dios que alimentan el espíritu y le dan la fuerza al espíritu para volver a esta tierra. Porque estando en esta tierra, muchas personas no alimentan el espíritu, más se Cierto. dedican a buscar el pan. Entonces se fortalece su cuerpo físico y su ego junto al cuerpo, pero se va debilitando el espíritu porque no buscan esa palabra. Buscar la palabra no es solo escucharla, es entenderla. Y al entenderla, llevarla a la práctica para comprobarla y ponerla al alcance de todos los demás, construyendo con la verdad, ¿no? Entonces, el tiempo de estadía dependerá de la conciencia. Cuando esté preparado, allá sucede en los cielos algo parecido a lo que aquí en la tierra. Se va acortando el tiempo y llega el tiempo en donde en los cielos tendrá que morir, es decir, donde se termina su tiempo de vida en la tierra, esa vida paradisíaca, se va reduciendo el tiempo. Esto visto con clarividencia, se ve siempre, el espíritu está dentro de como una esfera, que es la esfera de su libre albedrío, donde él debe evolucionar. Entonces, esa esfera también se va reduciendo a tal punto que en algún momento prácticamente toma la forma del propio individuo, tanto que ya se redujo, que es que ya está maduro para nacer. Es decir, de allá a los cielos tiene que nacer aquí en la tierra. Entonces, para nacer aquí en la tierra, donde ya se conectó con a través de la inspiración, a través de la intuición, con los ideales superiores para su ser, vio la realidad, vio las deudas que tiene, vio la riqueza, vio lo que tiene para compartir, vio lo que le queda por aprender, y en función de eso es también dónde vendrá este mundo para encontrar las situaciones en su entorno más idóneas para que prosiga con su desarrollo. Depende de lo que él Claro. tiene que aprender o lo que tiene para dar, será también lo que deba de encontrar aquí para facilitarle. Ahora, Claro. bueno, pongamos ya nació, porque no quiero quitarles más tiempo, ¿no? No, Pero, estamos ¿no? al Bueno, contrario. Al tiempo que lo estoy escuchando, Daniel, estoy pensando, porque hay muchas preguntas, pero no hay seguramente. tiempo. Pero lo Claro. que sí quiero proponerle ahorita es que hagamos un segundo encuentro. Hay 1.600, más de 1.600 personas conectadas con nosotros y muchos, que esta es una comunidad maravillosa, hermosa, del cual yo vivo muy contento y agradecido, hacen preguntas muy lindas Mm, que tienen muchísimo sentido y que las personas quieren aclararlas. Pues claro. yo quiero invitarlo a que hagamos, y a ver, yo quiero escuchar quiero leer los comentarios de las personas que están conectadas con nosotros, que hagamos un pregúntele a Daniel, Está bien, muy bueno, ¿sí? sí. Pregúntele a Daniel, preguntémosle a Daniel qué pasa. Hoy hemos tenido eh, esta oportunidad de escuchar, es que falta mucho tema. Sí, Estamos hablando, digamos, un tema que es fascinante, que usted estaba llegando a ese punto en este momento, Daniel, es el plan del alma. Estaba llegando exactamente a ese punto donde venimos a vivir las experiencias que necesitamos para la evolución, pero una pregunta maravillosa sería, ¿y cómo yo construyo? ¿Con quién? ¿Quién me ayuda? Tengo asesoramiento, hay un grupo angelical, guías, maestros que me ayudan a construir ese plan del alma para mi evolución. O sea, es una pregunta que también tiene una respuesta maravillosa. sí, Entonces, sí. quiero proponerle, Daniel, y quiero proponerle a todas las personas que están conectadas con nosotros, si 20 personas me contestan ahora, ya con un sí, como lo están conectando ahora, haremos un segundo encuentro muy Perfecto. pronto, para que no quede esto Caracteriza. frío, sino que lo hagamos pronto y podamos
conectarnos. Bueno, aquí ya van 1, 2, 3, ahí ya empezaron, yo creo que nos vamos a pasar de 100. Probablemente. Porque ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. A mí me gusta mucho, y lo confieso públicamente, conversar con Daniel Fermínez. Me gusta mucho porque siente uno la conexión, siente uno ese nivel de paz, de tranquilidad, de vibración, pero también de humildad, porque hay personas a veces que uno dice, es que esto es así. No, esta es mi experiencia, que es diferente. Y usted tiene toda esa manera de comunicar de una forma maravillosa, del cual se aprende mucho y el cual vamos entendiendo mucho. Hoy ha dicho muchísimas cosas maravillosas. Yo también tengo mi libreta de apuntes aquí, que yo voy, cuando usted está hablando, yo voy copiando aquí algunas cosas que son espectaculares. Bueno, pues ya esto es por unanimidad. El sí, por todas partes, me encanta escuchar a este maestro. Le voy a colocar aquí en pantalla algunas, Claudia, sí. Bueno, Deyanira, Fabiola, sí, por favor, dice Banquete, sí, por favor, Rose, sí, sí, por favor. Bueno, son cientos de personas. Entonces vamos a hacer un segundo encuentro, Daniel. Bueno, ¿Qué les voy a pedir a las personas que están conectadas con nosotros? Que vuelvan a ver este video. Los invito a que lo vuelvan a ver y saquen sus preguntas. Véanlo como si lo estuvieran viendo por primera vez y copien sus preguntas. Porque en el siguiente encuentro que tengamos con Daniel, que tan pronto terminemos aquí, lo vamos a programar de una vez con él para podérselo presentar a ustedes hoy mismo, de ser posible, la invitación, ustedes puedan preguntarle a Daniel y puedan ir aclarando dudas, y podamos tener más claridad en todos estos temas. ¿Le parece bien, mi querido amigo? perfecto, me parece perfecto. Bueno, pues lo celebramos mucho. Por hoy, decirle muchísimas gracias, muchas gracias por su aporte. Quedamos ya lo vamos a recordar los dos, quedamos en el punto donde vamos a empezar a experimentar y luego hablaremos de cómo es que se construye ese plan del alma para poder ir dándole contexto y por supuesto las preguntas de todas las personas que, bueno, son cientos de personas que siguen escribiendo desde todas partes del mundo, cosa que me alegra el alma de saber que estamos tan conectados y que escuchar a Daniel indudablemente es una gran oportunidad de aprendizaje, de despertar. Él ha dicho muchas cosas, pero una que es fundamental, no solamente escuchar, sino incorporar en nuestra vida, procesar, comprender y vivir bajo estos conceptos, vivir la vida bajo un concepto espiritual. Si no nos volvemos, y para que usted lo complemente, Daniel, nos volvemos unos egoicos espirituales, donde sabemos mucho de espiritualidad, conocemos todos los conceptos, pero somos agresivos con todo el mundo y sentimos que todavía, que ya somos seres iluminados. Sí, para cerrar lo que quería decir, y de alguna manera también entiendo, es como un trabajo en el que todos tenemos que estar, ¿no? Pensemos en esta vida qué podemos hacer, y ahí está la inteligencia de cada uno, encontrar la forma para poder llevarlo adelante. ¿Qué podemos hacer para poder enriquecer nuestro espíritu? Es decir, buscar todos aquellos que son bienes inmortales, porque eso nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. Las cosas materiales por las que tanto nos desesperamos y trabajamos van a quedar aquí junto al Claro. cuerpo, a veces para pelea o discusión de los herederos. Pero veamos y tratemos de entender qué es lo que es inmortal. Y eso sí va asociado al espíritu. Y por eso tenemos que trabajar. La morada en los cielos se construye aquí en la tierra a partir de poner en práctica todo lo que entendemos es de bien, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para cerrar como Claro, y tener eso un claro es tan trabajo, ¿no? importante. Yo hace unos días hacía en Instagram, que los invito a las personas que me acompañan en Instagram, hacía precisamente algo, una reflexión sobre eso, Daniel. Yo decía algo muy sencillo, de fácil entendimiento. Uno se va, nada se lleva, ¿cierto? Porque nada es de uno. Y nosotros simplemente somos administradores de todo lo que la vida nos va dando. Sin embargo, a pesar de que sabemos y tenemos claro de que nada nos llevamos, sufrimos por lo que no tenemos. Entonces, sufrir por lo que yo no tengo, sin darme cuenta que a pesar de que lo tenga no es mío,
no es muy inteligente. No. No es muy inteligente. No me llevo nada, pero sufro por lo que no tengo. Y si lo tengo, tampoco será mío. Entonces, ¿cuál es el rollo? Es aprender a vivir de una forma diferente. Mi amigo del alma, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Vendrán muchos momentos. Por aquí Álvaro me decía que no respondió preguntas. No, hoy no, Álvaro, pero va a responder las preguntas en el próximo encuentro. Así que a todos ustedes invitados, ojo, atención con esto. Quienes no están recibiendo las invitaciones se están quedando sin saber, como el caso de ahorita, cuándo vamos a tener a Daniel Fermínez con nosotros nuevamente. WhatsApp o Telegram. Escriban ustedes ahora, yo quiero recibir las invitaciones y le vamos a incluir en el listado de difusión que le llega a más de 20,000 personas todos los días con todos los temas y las temáticas que vamos a manejar con los invitados, y así no se pierden nada. Es un servicio de parte de nosotros, amoroso, para que ustedes estén muy conectados. Hoy mismo les estaremos avisando a ustedes por este número de WhatsApp o Telegram cuándo estará Daniel con nosotros respondiendo sus preguntas. Los invito, vean de nuevo el video, saquen sus preguntas y nos veremos aquí muy pronto con Daniel. Mi amigo, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros, por estar siempre recibiendo y aceptando esta llamada para conversar juntos, tomar esa sana y maravillosa decisión de hablar de estos temas. Daniel lo dijo durante la conversación, no nos preparamos para el mundo espiritual a pesar de que lo estamos viviendo. Vivimos bajo el ego, cuando viene el momento de la trascendencia nos toma por sorpresa, no sabemos qué está pasando, simplemente es porque lo desconocemos. Pero ese viaje que vamos a hacer todos y que hemos hecho todos, se hace cada vez más fácil cuando nos relacionamos con este tema con anterioridad y vivimos esta humanidad bajo la espiritualidad. Ahí es donde todo es completamente diferente. Mi abrazo, mi cariño para todos ustedes, mi gratitud. Si Dios nos lo permite, muy pronto nos veremos nuevamente y me despido recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo.